Bueno, a mí me toca presentar, así que voy a hacerlo breve y de esta charla de masculinidades y feminismo popular, ¿no? Es como titularon los compañeros y compañeras que organizaron. Adrián me decía que Lucho había sugerido un título que por lo menos a mí me representaba un poquito más, que era Más perdido que un varón en la cuarta ola feminista. Pero bueno, como esas cosas hay que mantener cierta seriedad y protocolo, se eligió un título más aséptico. Pero que tiene que ver básicamente con eso, ¿no? Con cómo pensar el rol de los varones, nuestro rol en este contexto. Que a mí me parece que podríamos pensarlo en términos generales del rol de los varones, pero me parece también interesante, no sé si van a ir exactamente por ahí Vicky y Lucho, pero por lo menos lo tiro yo para después también se podrá recoger en las preguntas o en las intervenciones de ustedes. El rol de los varones en general, pero también en particular de los varones militantes, ¿no? De los varones que adscribimos, al menos intelectualmente, a esta ola, al feminismo, que militamos en organizaciones que se reivindican feministas, ¿no? Que si bien no estamos por fuera de las generalidades de ley de cualquier valor, también tenemos una particularidad, que es que somos compañeros que estamos inmersos en organizaciones, en luchas, y que obviamente eso también nos genera seguramente muchas dudas de cómo ubicarnos, ¿no? De cómo participar de esa lucha, de ese movimiento feminista, ¿no? Y quizás hasta cierta, creo, incomodidad, ¿no? En la situación. Quizás hasta le podría agregar más, incluso de, bueno, y los varones que somos referentes o que tenemos exposición pública o que cumplimos roles de referencia pública también, ¿no? Como otro aspecto que complica e incomoda. Incomoda, digo, incomodidad en el buen sentido de la palabra, ¿no? De decir, bueno, como a mí me pasa, me permito hablar acá medio en confianza, aunque no conozco mucho a ustedes, y por la composición del distinguido auditorio que tenemos hoy, me permito también asumir que la cantidad de varones que hay acá presentes hoy tiene que ver con que, bueno, evidentemente esta cuestión convoca, ¿no? Digamos, creo, si no me equivoco, hacía una vista así general, creo que hay más varones que mujeres hoy, ¿no? Con lo cual, bueno, evidentemente somos muchos los compañeros que nos sentimos interpelados por este problema, por esta pregunta, por esta situación que nos plantea esta cuarta ola feminista. Pero digo, me permito hablar así con mucha confianza y sobre todo para darle pie a Vicky y a Lucho, que quizás puedan retomar esto, que es esta situación de incomodidad o de no saber bien cómo ubicarse, que por lo menos a mí en lo personal me atraviesa y me lo pregunto desde que comenzó todo este proceso, ¿no? Sin saber bien cómo resolverlo. Digo, no quiero convertir esto en una sesión de terapia con todos ustedes, pero un poco sí. Porque, bueno, uno diría, bueno, como varón militante y referente, lo que tenés que hacer básicamente es correrte, ¿no? Correrte. Entonces uno dice, bueno, me corro. Pero si me corro demasiado, va a parecer, tengo miedo de que parezca que, bueno, que no apoyo, que no quiero ser parte, que no me importa. Entonces, si me corro mucho, bueno, entonces me tengo que correr, pero no me tengo que correr tanto para que no parezca que en realidad me corro porque... entonces, yo siempre pienso en esto. Digo, bueno, entonces, otra opción es decir, bueno, hay que correrse, pero tampoco correrse tanto. Entonces, bueno, voy a explicar por qué me corro, pero bueno, si salgo a explicar por qué me corro, entonces voy a hacer del hecho que me corro un protagonismo alrededor del hecho de correrme, ¿no? Entonces, bueno, eso tampoco puedo salir a explicar porque uno se corre, porque... y entonces en ese quilombo que creo que tenemos todos en la cabeza, nos debatimos todos los días de cómo participar, de cómo ser parte,
sin pretender protagonizar, pero al mismo tiempo sin pretender o sin querer quedar afuera, digamos, o quedar al margen de este proceso, ¿no? Y en esa búsqueda de esos delicados equilibrios, creo que por lo menos los que somos militantes, nos pasa esto y siempre tenemos estas dudas, ¿no? de cómo ubicarnos. Y por otro lado también la duda de cómo ser parte de este proceso, no digo del proceso solamente de las movilizaciones, de los hechos públicos que tienen que ver con esta cuarta ola, sino de esta revolución de la vida cotidiana que representa el feminismo, que propone el feminismo y que representa esta cuarta ola, que tiene que ver también con nuestro rol de varones, ya no tanto como militantes o como partícipes de este movimiento, de esta lucha, sino también nuestro rol como varones en nuestra vida, ¿no? Que obviamente esta cuarta ola también nos interpela. Y me parece interesante porque uno puede construir un estereotipo de macho, dinosaurio, troglodita, ¿no? Y es muy fácil ver cómo uno no es eso, digamos, ¿no? Cómo uno no es ese prototipo. Pero ¿qué pasa con los varones que tenemos una apertura hacia este fenómeno que, como decía antes, intelectualmente adscribimos, apoyamos, que militamos en organizaciones que se reivindican feministas, pero que, bueno, no por eso dejamos de ser varones formados y socializados en la cultura patriarcal, y que muy fácil muchas veces simplemente por no responder al arquetipo, ¿no? Al estereotipo más extremo del macho patriarcal, uno sentirse que con eso alcanza para estar libre de culpa o de trabajo también, ¿no? de construcción a hacer, ¿no? Entonces me parecía interesante plantear así de manera cruda que yo por lo menos tengo muchas dudas sobre cómo como varón y como militante y como referente vincularme, participar y también permitir que este proceso me atraviese y que la ola, ¿no? Esta ola nos lleve puesto, ¿no? Y creo que esta charla va un poco por eso, ¿no? Entonces yo lo que sugiero es que Vicky y Lucho hagan una intervención relativamente breve, porque intuyo que puede haber muchas preguntas o muchas inquietudes en todos los compañeros y compañeras que están acá, ¿no? Y que a lo mejor después de las intervenciones de ellos dos podemos, en función de las inquietudes o de las preguntas, de las opiniones que haya, ir también, ¿no? Llevando la charla para donde haya ganas, ¿no? Y bueno, si a mí me surge algo también, como parte del panel y del público, también lo tiro, lo pregunto y lo comparto. Bueno, Vicky es socióloga, pero además de ser socióloga es una militante, es una compañera referente de Patria Grande, de Mala Junta, de Ahora Buenos Aires, tenemos muchos títulos. Y bueno, es una de las compañeras que en nuestra militancia general y en nuestra militancia feminista en particular le toca la tarea de poner la cara, de ponerse al frente y de representar de alguna manera, ¿no? De ser vocera de un movimiento y de una construcción en particular que es Mala Junta, que sin lugar a dudas es una de las experiencias que más orgullo nos dan, ¿no? A los militantes y militantes de nuestra organización, por lo que representa y por el crecimiento que viene teniendo y por el rol que viene teniendo dentro del movimiento de mujeres, ¿no? Hay que decir también que este proceso hoy obviamente nos atraviesa por el fenómeno más general, pero al interior de nuestras organizaciones es un proceso que viene desde hace muchísimos años, ¿no? Desde el inicio. Mucho antes de que estalle esta cuarta ola. Y obviamente, si bien hoy parece
natural, por decirlo de una manera, o lo damos por obvio, tener una colectiva feminista, una agrupación que específicamente milite la lucha feminista, el movimiento de mujeres, y seguramente algunos de ustedes que están acá, que son más jóvenes, quizás cuando se suman a militar, quienes son militantes, ya existía esto, en realidad no existe hace tanto, ¿no? No es que existe hace 20 años, 15 años, 10 años, existe hace relativamente poco. Y existe en parte producto de una lucha o de una discusión paciente que muchas compañeras dieron sobre la forma de organización y también sobre la necesidad de contar con estas herramientas, ¿no? Y obviamente ese proceso fue un proceso, como todo, con sus idas y vueltas, con sus tensiones, y en donde quizás muchos compañeros que unos cuantos años atrás podíamos no verle la centralidad, la importancia, lo fundamental que era, obviamente hoy a partir de esa experiencia y esa construcción lo vemos de otra manera, ¿no? Entonces, además de todo eso, Vicky es una de las compañeras que viene batallando hace muchos años dentro de nuestras organizaciones para que nuestras organizaciones asuman ese carácter feminista, antipatriarcal, y también para que existan herramientas como Mala Junta. Y Lucho es un compañero que es politólogo. No voy a hacer ningún chiste al respecto. Ya es un chiste en sí mismo. Ya es un chiste en sí mismo. No le voy a explicar para qué sirve ser politólogo. Hay muchos politólogos acá, hay politólogas, te quiero decir. Pero además es un compañero, es un militante, es de Rosario. Pero además de su militancia dentro del movimiento feminista, es un compañero que viene trabajando hace muchos años como politólogo, como cientista social, como investigador, cuestiones de género, ¿no? Y tiene publicados muchos artículos, es probablemente una de las referencias más interesantes, más importantes que hay hoy, desde el punto de vista también académico, intelectual, digamos, aunque siempre desde un punto de vista militante, ¿no? Pero de esa elaboración teórica y de investigación política sobre el movimiento en general y en particular sobre el rol de los varones, ¿no? Por eso obviamente esta charla no tuvimos dudas en pensar que el mejor compañero que podíamos traer para hablar sobre esto era Lucho, ¿no? que tiene mucho para aportar sobre eso. Y además, por supuesto, un militante y un compañero. Así que lo dejo con ellos dos. Como digo, intervenciones relativamente breves, y después lo más interesante creo va a ser también que todos puedan preguntar, opinar y también que derive para lo que haya ganas. Gracias. Hola a todos y todas. Ayer en esta misma casa hicimos una formación con Lobo, que estuvo muy buena, a mí me gustó mucho, y los compañeros sugerían 4 notas que también estuvieron presentes en esa conversación y también pensando la intervención para hoy y los debates que tenemos presentes, así que las recomiendo. Las 4 están en oleada, son la nota de Majo, de feminizar la política para salvarla, bueno, no me voy a acordar todos los títulos, la de María Paula, que también está en oleada, la de Flor Minichi y la entrevista que le hizo Juli de T, que anda por acá, ahora Barrancos. Son notas muy frescas porque también están pensando aquí y ahora de qué se trata esta cuarta ola, situada en nuestro país, en este presente, pero también con todo un recorrido histórico que la hace posible. Así que, bueno, voy a estar también dialogando con esas compañeras en 3 puntos que pensé para la intervención. La primera, que es la cuarta ola en este contexto y qué significa este contexto neoliberal, esta avanzada, esta restauración conservadora, como dice la nota de Minichi, y que creo que Majo también retoma mencionando la Segato, que habla de una refeudalización, ¿no? O sea, ¿qué es la pregunta de los movimientos populares, de los militantes y las militantes hoy del campo popular? Bueno, ¿qué hacemos frente a esta oleada neoliberal? Es la gran pregunta. Y qué sucede en ese sentido con la cuarta ola, cómo está pudiendo ser en ese contexto. En segundo lugar,
la construcción de mayorías, ¿no? Que también es parte de nuestra búsqueda, de nuestro planteo político, de nuestra expectativa, en una clave estratégica. ¿Cómo vamos a cambiar la realidad? Bueno, construyendo mayorías. ¿Y qué rol juega el feminismo en ese sentido? Y por último, esto que Majo pone en el título de su nota, que es la feminización de la política. ¿De qué se trata o qué preguntas nos podemos hacer al respecto? Así que voy a tratar de ser breve. En relación a este contexto sobre el cual me parece que no vale la pena desarrollar demasiado, porque sabemos de qué se trata, lo estamos viendo todos los días. Ayer nos movilizamos contra el decreto que le da atribuciones a las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, digamos, es ya suficiente como para dar cuenta de a qué nos enfrentamos, ¿no? A qué tipo de oleada neoliberal que se da no solo en nuestro país, sino en todo el continente, pero que además tiene la característica de que nos tensiona, digamos. También este neoliberalismo que asumió el Estado, el mando del Estado, se vincula de alguna manera con el fenómeno feminista que masivamente aparece en nuestro país a partir del 3 de junio de 2015, ¿no? Como un hecho, como un hito significativo, como que por supuesto no es un inicio ni un fin, es parte de un proceso, pero que sí claramente marca un acontecimiento político que inicia, que le puede de alguna manera dar inicio o abrir esta nueva etapa, y que además coincide con el advenimiento del gobierno de Cambiemos, así que es muy precisa cuál es la coyuntura de esta cuarta ola. Y es el neoliberalismo, digamos, ¿no? Y este gobierno en particular también, pero no solo acá, sino que en otras regiones también, tiene una forma, en su carácter neoliberal, en su carácter liberal, mejor dicho, de vincularse con los planteos, las reivindicaciones, la agenda y el movimiento de mujeres, feminista y de la diversidad. Y nos pone en tensión. Hay una tensión y que se expresa claramente en este debate que se habilita en este año en relación al derecho al aborto, que no lo hubiéramos pensado, era impensable hace un año atrás, pero ocurrió. Y justamente aparece este debate. Bueno, si de alguna manera, ¿cuál es la intención que está detrás de haber habilitado esta discusión en este año, ¿no? Si de alguna manera no estamos cayendo en una trampa de ser funcionales al verdadero plan de la derecha, que es contraer deuda con el FMI y avanzar en todos los terrenos. Y en ese sentido, si no hay una posibilidad, que lo hablábamos ayer, de capitalización por parte del gobierno de Cambiemos de este debate en relación al aborto, si no hay una posibilidad de que se capitalicen las banderas feministas o que se lave la cara, ¿no? Un gobierno de carácter profundamente conservador, pero que se muestra liberal también en su aproximación al feminismo. Esa tensión me parece que está bien y es interesante plantearla, porque es una tensión que es propia de un movimiento que es plural, el movimiento feminista o los feminismos, que están teniendo una vocación hegemónica. Es decir, si nosotras hoy no fuéramos un movimiento de masas que tiene capacidad de interpelar, que tiene la capacidad de marcar agenda, seguramente no tendríamos este problema, no hablaríamos de una posibilidad de capitalización o de cooptación por parte de la derecha. Entonces, eso es interesante, ¿no? Para salir de una mirada de la pureza y también para hacer críticas de alguna manera con nuestro propio recorrido. María Paula en el inicio de las brigadas, lo mencionaba también ayer, trajo una imagen que es muy gráfica en relación a la historia del feminismo. Nosotras siempre decimos que los encuentros de mujeres son nuestra columna vertebral, que hace 34 años que nos convocamos en distintas provincias del país. Eso nos permitió un nivel de acumulación y de organización muy grande, que explica también por qué hoy dimos este salto, pero nosotras, las feministas, dentro de los encuentros de mujeres, éramos una peatonal. Hace 10 años atrás participábamos de los encuentros, había muchísimos talleres, movilizaciones multitudinarias, pero el lugar donde encontrabas a los feminismos era una peatonal, el domingo al mediodía, donde en una porción de la plaza se ubicaban las elaboraciones, los actos, las manifestaciones feministas. Éramos un sector y de repente hoy somos
quizás, no sé si está bien decirlo de esa manera, somos quizás la conducción de este proceso, o el feminismo, digamos, está convirtiéndose en una estrategia política con vocación hegemónica, que no sé si es una decisión de alguien, sino que creo que tiene que ver con las oportunidades y tiene que ver también con una cuestión hasta casi intuitiva y que nos desborda y transforma nuestra propia forma de pensar. O sea, el feminismo hoy está transformando la forma en la que fuimos feministas durante todo este tiempo. Y eso también es interesante tomarlo, porque puede haber otras maneras de concebirnos mucho más puras. De hecho, recuerdo también que en esa primera concentración de 2015 había un debate en relación a quiénes usaban la consigna de ni una menos, ¿no? Quiénes podían o no podían utilizar esa consigna. Y lo menciono porque también podemos hacernos la misma pregunta en relación a los varones y el feminismo. Bueno, ¿pueden ser feministas? Parece que es parte de lo que nos estamos preguntando y lo que estamos provocando en esta conversación. Y yo creo que de alguna manera supimos responder a eso, o sea, seguimos adelante, ¿no? Y en el propio desborde de la masividad y de esto que nosotras también llamamos un feminismo popular, empezamos a dar respuestas de hecho a eso. Es decir, utilizamos a Los Penato, utilizamos a Rial, utilizamos esta moda feminista también para poder llegar a muchas más y a muchos más que antes no nos conocían, no sabían, no se habían preguntado un montón de cosas. Y bueno, creo que eso es un elemento político para tratar de tomar cosas de las que hoy están planteadas, que nos pueden servir incluso en nuestra propia construcción de un horizonte transformador, ¿no? Esta posibilidad de aprovechar esta oportunidad, incluso en este año, no solo en 2015 y con todo lo que ocurrió hacia adelante, aprovechar esta oportunidad sin desconocer esa tensión me parece que es algo clave, porque por supuesto que la vocación también del neoliberalismo es ser hegemónico y por lo tanto cooptar, apropiarse y lavarse la cara. Eso no tiene... es así, va de suyo, digamos, y por eso también algunas feministas nos decían, bueno, no se olviden que Los Penato es del programa, por supuesto, no nos vamos a olvidar que Los Penato es parte de Cambiemos y que la vamos a repudiar cuando levante la mano a favor del FMI o de la reforma previsional. Pero hay un sentido que tiene que ver con aprovechar, tenerla a ella o a quien sea de nuestro lado en determinado contexto, en determinada oportunidad, y que eso no implica una opción, no implica una mirada esencialista, ¿no? Entonces que la tenemos que adoptar en su conjunto, y tampoco una mirada naif sobre nuestro propio movimiento y las discusiones que podemos tener y las distintas tradiciones o miradas políticas que pueden abrevar a los feminismos o a este movimiento, se define o no feminista, ¿no? Y creo que efectivamente hay un desafío abierto de poder seguir acumulando en un sentido antineoliberal. Creo que desde 2015 a hoy hemos logrado crecer en ese sentido muchísimo. De una primera concentración que surge contra los femicidios, que es la expresión más extrema de la violencia, a los paros de mujeres lesbianas, travestis y trans, planteando las desigualdades económicas. Por supuesto, todo lo que estamos protagonizando en la lucha por el derecho al aborto, hay un crecimiento también cualitativo y político en términos antineoliberales, que por supuesto no está asegurado, pero me parece que incluso pensando en la siguiente parada que tenemos, que va a ser el 8 de agosto, y los posibles escenarios que se abran a partir de una aprobación o no del proyecto de ley, también es interesante a qué lugar hemos llegado, o sea, a dónde hemos llegado con nuestro planteo. Es decir, la lucha por el derecho al aborto hoy es centralmente una lucha que cuestiona al Estado y cuestiona a este gobierno. O sea, el resultado de la Cámara de Senadores va a perjudicar o no al gobierno, depende de cuál sea en definitiva su resultado. Es decir, si los representantes no logran escuchar esa voz del pueblo que pide avanzar en esta conquista fundamental, claramente va a haber elementos de crisis del sistema político que van a abrir un horizonte muy interesante
para acumular políticamente. Y si el resultado es favorable, yo creo que no va a haber dudas de que que es un logro de esas millón de personas que van a estar en la calle, digamos, ¿no? Y en ese sentido también hemos aprovechado una oportunidad en un sentido político que resulta sumamente, no sé, interesante y de crecimiento, ¿no? Y de posibilidades hacia adelante. Y en este sentido, y por la enorme masividad que demostramos en la calle, ¿qué sucede con esa construcción de mayorías? Hay distintos elementos que siempre repetimos y que María Paula menciona en la nota que son claros, ¿no? Y que son distintivos de esta cuarta ola. Uno es su carácter internacional. No existe hoy un movimiento que tenga la capacidad de coordinar una acción como un paro en distintas partes del mundo y de construir redes, ¿no? y de construir contagios. Hoy por hoy la lucha por el derecho al aborto está replicándose en todo el continente. Además, un carácter unitario, ¿no? Unitario en la diversidad, que también hablando, me acuerdo en una oportunidad hablando con un compañero, con Guido, él me decía que la unidad no existe, que la unidad es resultado de una política que gana, que acierta. Y evidentemente la unidad que estamos logrando es resultado de que estamos dando en lo cierto y que nadie puede quedarse por fuera de lo que hoy estamos construyendo, ¿no? Tenga una mirada más crítica, más liberal, más trotskista, todas estamos abonando en un mismo sentido, ¿no? Y además nos da resultados positivos. Y tiene que ver con ese acierto. Y el otro elemento para mí, bueno, otro elemento es estas alianzas insólitas, distintas que estamos desarrollando a nivel sindical, estos encuentros, ¿no? O esta alianza entre los representantes y las representantes a nivel político dentro de la Cámara de Diputados y quienes estábamos afuera. Bueno, hay distintas alianzas que se van tejiendo y que son también totalmente fértiles y productivas. Pero hay un aspecto que me parece importante también destacar, o me parece a mí sumamente cualitativo y distintivo de este momento del feminismo, que es haber puesto en el centro el deseo, que está expresado en esa consigna de que nos mueve el deseo, que no es simplemente una consigna, y que es muchísimo más profundo, que nos interpela, que hace que muchas pibas y muchos pibes hoy estén explicándose aspectos de su vida y de las desigualdades que vivimos o de las realidades que vivimos a partir de este fenómeno que estamos desarrollando, a partir de Florencia Alcaraz habla de ni una menos como una contraseña, ¿no? A partir de la contraseña ni una menos, o la contraseña yo te creo, o estamos para nosotras, ¿no? Que son pequeñas frases que encierran un montón de sentidos y que son sentidos populares, masivos y diversos, que tienen que ver con el deseo, que tienen que ver con, obviamente, con la denuncia de las injusticias, ¿no? En un mundo donde nos matan, nos violentan, pero también con el deseo de una vida digna. Eso, no podría explicarse la vigilia que tuvimos y la enorme movilización que tuvimos mientras se discutía la media sanción en diputados y diputadas. No podríamos explicar las grandes movilizaciones que venimos protagonizando desde 2015 si no está ese elemento como un eje, como un núcleo con la capacidad de movilizar y de convocarnos. Y esto me parece importante señalarlo porque hay también una discusión en relación que tiene que ver, es una discusión con paradigmas y con formas de entender la política, que efectivamente incluso la derecha también abreva muchas veces y construye en ese campo de la subjetividad y de los deseos, ¿no? Creando identificaciones. Y que nosotros y nosotras como militantes populares también tenemos ese desafío de construir identificaciones que puedan acumular en un sentido antineoliberal y que puedan ser alternativas o que puedan constituirse como una alternativa que deseamos, que queremos, pero no solo nosotros y nosotras, sino la mayoría, ¿no? Las grandes mayorías, la gente común. Ni una menos logró esa identificación, que es una identificación que puede tenerla una piba que va a la universidad o una ama de casa de un barrio del sur de la ciudad o de cualquier otra ciudad, porque no es cierto también como muchas veces señalan que este fenómeno es un fenómeno solamente que se vive en el centro, en la ciudad de Buenos Aires.
efectivamente hay una pluralidad. Y esto lo menciono en relación también a lo que introducía Itai, que es este aspecto transversal del movimiento que estamos desarrollando, y lo miré a Lucho porque cuando fundamos Patria Grande, nosotras también tuvimos una discusión respecto de cómo le damos forma a esta construcción de géneros que veníamos desarrollando, y también tuvimos discusiones de si había que construir colectivas de mala junta o había que construir áreas transversales, ¿no? Y bueno, finalmente el resultado es que había que construir las dos, y Lucho tuvo mucho que ver con eso, y fue un acierto, digamos, haber entendido o madurado que necesitábamos apuestas en todos los territorios que desarrollen la perspectiva, la construcción, la vocación feminista, pero también necesitamos espacios que trabajen y que acumulen específicamente en ese terreno. Y eso fue apenas unos meses, el lanzamiento de las colectivas en todo el país fue apenas unos meses antes de la irrupción del 3 de junio. Así que nuestra producción, nuestro pensamiento, nuestra reflexión es propia de este momento. Nuestra organización también va desarrollándose y planteándose objetivos que son propios de este momento que estamos viviendo. Y por último, este aspecto que tiene que ver con la alternativa que tenemos que construir, que todas repetimos permanentemente que no hay posibilidad de construir una alternativa sin que el feminismo sea una parte fundamental, ¿no? Que es imposible hoy pensar una construcción contrahegemónica o transformador, una alternativa al sistema en el que vivimos, al gobierno que tenemos, que no contenga al feminismo en un lugar protagónico. Por eso también construimos esta consigna, ¿no? La unidad es con nosotras. Hay en esta elaboración que también como organización venimos haciendo de poder desarrollar y construir o apostar una nueva política, una política del siglo XXI, claramente el feminismo se ganó un lugar que es ineludible, y que efectivamente de eso se trata esta propuesta por la feminización de la política. Majo dice que es una tarea generacional, y creo que sí, que efectivamente hay un recorrido histórico sobre el cual es posible reflexionar o balancear en relación al feminismo y los movimientos de mujeres y los movimientos populares también, y cómo llegamos hasta acá. Y también hay una tarea generacional, por supuesto, en la construcción de futuro, en la construcción de horizonte, que efectivamente plantear el feminismo como un actor protagónico de cualquier alternativa que construyamos hacia adelante implica también formular esa nueva política en términos de una nueva democracia o una mejor democracia, o con la formulación que querramos, hablar de eso, de lo que significa efectivamente una práctica política que sea más representativa, o sea, que no construya a partir de un único sujeto varón, sino que pueda reconocer las distintas voces, también las voces de las disidencias, más representativa y por lo tanto más democrática, que apueste en contra de los pilares del neoliberalismo, ¿no? La meritocracia y el individualismo, que apueste a formas de empoderamiento que no sean necesariamente individuales, sino que sean individuales en tanto y en cuanto son resultado de formas de empoderamiento y de construcción colectivas, y en ese sentido también más democráticas. También el feminismo como la feminización de la política en términos de construir una agenda que integre al feminismo como una parte que es parte del todo, ¿no? De una mirada integral. También es propio de las organizaciones sociales y políticas haber entendido durante mucho tiempo que la política de géneros, o la construcción en géneros, era una porción, ¿no? Un sector dentro de una organización. Cuando Patria Grande se define feminista, está apostando por una construcción global en relación al feminismo, por una mirada integral, no solo de sector. Y me parece que eso es clave. O sea, ayer también hablábamos con los pibes y si las compañeras tienen que
y también incluso como parte de las referencias públicas que mencionaba Ita y de las tensiones que nos genera también lo que tenemos que decir y cómo representar y cómo ser voceros y voceras de lo que somos, de lo que queremos expresar, si las compañeras solo tenemos que hablar y construir géneros o si tenemos que construir en todos los ámbitos. Yo creo que sí, que efectivamente hay que construir en todos los ámbitos, pero creo que la mirada feminista o el feminismo como una posición política va a estar presente necesariamente o debe estar presente. Tenemos que formarnos para que esté presente en todos los ámbitos donde construyamos y construir una mirada integral. Mercedes Alessandro creo que empieza el libro de Economía Feminista diciendo todos los economistas se la pasaron elaborando grandes teorías y siempre desconocieron y no hay prácticamente un párrafo dedicado a las tareas domésticas. Y seguramente para que ellos puedan dedicarse a hablar de grandes problemas económicos, tenían alguna mujer, alguna sirvienta que les permitía reproducir su vida cotidiana, ¿no? Realizando esas tareas. O sea, ¿qué pasa con esos olvidos? Bueno, ¿cómo hacemos para que nuestra propia agenda, nuestra construcción política, nuestro discurso político pueda incluir al feminismo con una mirada integral? Me parecía interesante el ejemplo, voy redondeando, el ejemplo de Darío Zeta, que es un chabón que está totalmente popularizado en este momento con su pedagogía de la filosofía y que permanentemente refiere al feminismo como un ejemplo. Y hace poquito circuló un video que me pareció muy interesante. El chabón hablaba de cómo el poder, para poder construir hegemonía, lo que hace es que su propio interés se convierta en el interés natural de todos, ¿no? Naturaliza su propio interés como si fuera el interés de las mayorías, cuando en verdad simplemente es su propio objetivo, y cómo el feminismo estaba justamente rompiendo con eso al plantear que el rol establecido para la mujer a lo largo de la historia, que es el de ser una sirvienta, de alguna manera, ¿no? O sea, dicho en términos extremos, como en el cuento de la criada, pero tampoco tan alejados de la realidad. Cómo el feminismo está poniendo en cuestión ese interés que debería ser el interés de todos, ¿no? El de ser una buena madre, de poder dedicarse a la casa. Eso entra en crisis. Y entra en crisis por algo que dice Clara Serra, que después, si puedo, si hay un momento para el debate, está bueno leer alguna parte de su libro, que es que el poder te plantea qué es lo que vos tenés que desear, ¿no? Te ofrece, tiene una oferta para el deseo. Pero hay un elemento que no lo puede determinar. O sea, por eso no somos sujetos y sujetas homogéneos, ¿no? Automatizados. Porque hay un elemento del deseo que es el que podemos reconvertir y volverlo en contra de eso que nos instala el poder. Y en ese sentido aparece la política, ¿no? Provocando otros deseos. Por último, me parece que, como decía al comienzo, hay este propio devenir del feminismo y además nuestra definición política, ¿no? de escribir un feminismo popular, necesariamente implica dejarnos transformar por este desborde feminista, o sea, transformar nuestras propias formas de pensar y animarnos a otras cosas, a pensar de otra forma. Y me parece que eso está bien tenerlo en cuenta porque efectivamente somos una izquierda que rompió hace tiempo con los dogmas, con las miradas morales, con las lógicas de pensamiento estructuradas, con las definiciones o las respuestas para todo, y que efectivamente preguntarse, problematizar, entrar en tensión, ser conscientes de las tensiones, aprovechar y tener distintas respuestas para distintas coyunturas también, o sea, en ese sentido ser estratégicas o estratégicos o tácticos, como queramos decirlo, me parece que es un bien, es un valor, es una virtud para los militantes y las militantes que somos en un momento como este, donde seguramente tenemos más preguntas y menos certezas respecto de lo que hay que hacer para tirar abajo este gobierno, para tirar abajo este modelo, no solo encarnado en la Alianza Cambiemos, sino un modelo y un sistema histórico, patriarcal, heteronormativo, capitalista, ¿no? Que es, por supuesto, una tarea ardua y seguramente que nos va a entretener durante mucho tiempo. Buenas noches ya, ¿qué tal? Un día bastante feo, pero una muy linda convocatoria, así que contento de estar acá, de conocer la casita nueva de Malajunta, no la conocía.
compartir este diálogo también con Vicky, con Itai. Y de contarles también que yo estoy como bastante desorientado. Digo, un poco esta provocación o este chiste, entre comillas, de más perdido que varón en la cuarta ola feminista, es un poco una confesión también, ¿no? En principio, por ahí, como para no darlo por supuesto, bueno, yo sí, efectivamente, vengo de Rosario, soy militante de la Junta Patria Grande, me defino como puto, habitando una categoría sexual y política que es la de varón. No entiendo que ser varón sea algo natural, ni esté dado por sentado por pasión de pene, sino que es una categoría política en la que entro en crisis de forma bastante recurrente, pero que todavía habito de alguna manera, ¿no? Entonces, también me interesa situarla en ese sentido, digamos. Habría que ver también qué es lo que o qué es lo que me cuesta de abandonar esa categoría y cuáles son los probables privilegios que uno abandona cuando abandona también esas categorías. Una de las cuestiones que yo pensaba, digamos, cuando estaba tratando de reflexionar y compartir con ustedes hoy y resonaba con este título, digamos, acerca de el título abortado de Más perdido que varón en cuarta ola, tenía que ver justamente con esto, ¿no? Con cuáles son las desorientaciones que atravesamos los varones en un contexto de una profunda transformación del orden de género vigente y una transformación que es empujada por el movimiento feminista y de disidencias sexuales, ¿no? Y digo, hacía esta presentación también de mi parte, digamos, de mi persona, porque yo me siento parte de esas disidencias sexuales en tanto puto, me siento parte de los feminismos en tanto soy un compañero que al menos hace 15 años, digamos, que fui como conmovido y yo digo de alguna manera salvado por la política feminista, porque es una política que de algún modo me alojó en contextos de intemperie, de incertidumbre, de no aceptarme a mí mismo en tanto puto, y que fueron esas complicidades construidas con las compañeras las que me permitieron encontrar un espacio colectivo, las que me permitieron habilitarme a un deseo, las que me permitieron romper con ciertos mandatos o ciertas expectativas acerca de qué tenía que ser, cómo tenía que portarme, comportarme, desear por ser varón. Y en ese sentido es que yo digo un poco que el feminismo me salvó. Me cagó la vida, como dicen algunas compañeras, y me la salvó también. Y también me sigo identificando varón. Y a veces uso esa categoría un poco para profanarla y para meterme en espacios de varones, digamos, a hacer, digamos, como estas críticas. Y por eso también creo que es una categoría que de algún modo, digamos, es pesada, pero es estratégica, digamos, seguir sosteniendo. Y digo que los varones estamos desorientados ante estas transformaciones del orden de género y que los varones que de algún modo venimos como transitando algún tipo de experiencia política, personal y colectiva en los feminismos, no estamos exentos de esa desorientación. Y Tai compartía alguna de esas en su presentación y yo pensaba un poco eso, ¿no? Digo, quizás hoy algunos compañeros que se sensibilizan por primera vez con la agenda feminista no tienen mucho mambo en definir ir a una manifestación del movimiento feminista. Y nosotros estamos dirimiéndonos entre si marchamos, si no marchamos, si vamos atrás, si vamos con la remera, si no marchamos pero si lo publicamos en el Facebook de que no vamos a marchar. Digo, toda una serie de mambo existencial que de algún modo da cuenta, digamos, de esa desorientación, da cuenta de la falta de espacios colectivos para elaborar las definiciones acerca de si vamos o no como varones, digamos, a esas movilizaciones, y si no lo hacemos, ¿por qué? Y a veces esperando que sean las compañeras las que nos digan qué hacer, o sea, las que destinen tiempo para ver qué hacer con nosotros. Y digo, parte de esa desorientación creo que viene a explicar cómo el feminismo nos conmueve en este contexto histórico. Y a la vez,
de algún modo esa desorientación que digo, en algunos momentos toma como algún ribete bastante improductivo y a veces diría hasta gozoso, porque digo, en última instancia el patriarcado no se va a caer ni a dejar de caer porque nosotros vayamos a la marcha. Entonces digo, como que quedarnos como todo el tiempo reflexionando sobre si voy o no voy es también ponernos en un lugar de protagonismo muchas veces que no tiene como demasiado bollete, pero no deja de ser una pregunta políticamente productiva cuando es una duda. Y digo, ya la duda en los varones militantes, en los varones militantes referentes, como decía acá el compañero, para mí es parte de un proceso de transformación histórica. Y la duda, hacerla pública, ni hablar. Yo recuerdo en estos talleres de patriarcalización que hacemos hacia adentro de nuestras organizaciones, haber coordinado un taller con varones referentes y preguntarnos un poco sobre cuáles concebíamos que eran nuestros roles, nuestros aportes en los espacios organizativos de la organización en los que estábamos. Y un compañero dijo, la certeza. Él lo confesó, por lo menos. Hay que ver cuántos otros lo piensan y no lo dicen. Pero digo, la certeza. Yo me caí de orto en el taller. Pero digo, qué interesante, ¿no? Arrogarnos el lugar de la certeza en espacios de construcción política. Creo que el feminismo, como pocos otros lineamientos y movimientos políticos, a los varones nos quita eso. Nos quita la certeza. Nos quita ese lugar de seguridad, de solvencia, en el que muchas veces nos construimos en nuestras carreras militantes o en nuestra vida en general. Y me parece que eso es parte, digamos, de la ventana, la puerta de posibilidades que se nos abre. Habitar ese lugar de incertidumbre, de incomodidad, de malestar, de inhibir ese principio de acción y aparición que tenemos naturalizado, y de repente, bueno, dar este lugar, incluso no solo a la duda, a la incertidumbre, sino hasta a la pasividad, ¿no? No hacer, no decir, no estar al frente. Digo, esta cosa de estar al frente, adelante, la negación del atrás en los varones, es como, se juega hasta en las metáforas discursivas más cotidianas, ¿no? Entonces digo, de repente, darnos esa posibilidad. La verdad, llega el 8 de marzo y yo no sé qué carajo hacer. ¿Marcho o no marcho? Le pregunto a mis compañeras, le estoy sacando tiempo preguntándoles esto, ¿es relevante si yo voy o no voy? Y esta desorientación me parece que es productiva, la incomodidad es productiva. Yo traje este libro, después si tenemos tiempo le voy a contar algo que vamos a hacer en Rosario con este libro, pero lo quiero recomendar porque justamente habla de incomodidad productiva y para mí fue un concepto muy interesante. Se llama Masculinidades y Feminismo, es de un sociólogo vasco, se llama Joaquín Azpiazu, y se puede descargar gratis por internet. La editorial se llama Virus. Así que yo creo que una de las cosas más lúcidas e interesantes que he leído mucho tiempo en relación a masculinidades. Masculinidades y feminismo, Joaquín Azpiazu, las dos veces con Z. Digo, la idea de la incomodidad productiva, la idea del malestar, y él incluso habla de algo muy interesante que es la idea de la inhibición. Yo soy una persona bastante ecléctica, un poco cocoliche diría, y aparte de ser politólogo, soy masajista ayurvédico y vine a Buenos Aires a hacer un seminario de meditación y una de las cosas que estoy haciendo es una técnica que se llama Alexander. Es una técnica de trabajo corporal para mejorar los usos de nuestros cuerpos. Y el principio básico de esa técnica se llama principio de inhibición. Antes de hacer, con un mal uso de nuestro cuerpo, inhibimos, pensamos lo que vamos a hacer y buscamos como la manera más ventajosa de hacerlo. Digo, el principio de inhibición de Alexander, que probablemente no nos importe demasiado en este debate, lo podemos trasladar un poco a lo que los varones podemos hacer en relación a los feminismos. Primero, inhibamos. Antes de hablar, antes de cuestionar a las compañeras, antes de pedirle que nos rindan cuentas, antes de pedirle que nos formen, antes de pedirle explicaciones sobre su metodología, sobre sus discursos, sobre por qué se emocionan con los penatos, inhibamos, ¿no? Digo, pensemos un poco también cuál es esa pulsión al cuestionamiento que muchas veces nos surge cuando interpelamos a nuestras compañeras. Porque una cosa es preguntar, estar dispuestos a escuchar, a aprender, y otra cosa es la interpelación desde ese cuestionamiento. Liliana Downes
hay una frase que dice, el feminismo es una de las ideologías más denostadas sin ser leídas, incluso por las izquierdas, ¿no? Entonces digo, bueno, nadie dice que no tengamos que debatir, que digo, es parte de nuestra política, no se trata de ser indiferente, de estar desde un costado, de correrse, como decía Itay antes, pero involucrarnos de forma respetuosa, como en otros debates, que decimos, bueno, yo antes de ir, digamos, a discutir, digamos, con un referente, digamos, de, no sé, el marxismo, y leo. O antes de ir a discutir, digamos, a una asamblea ambientalista sobre la metodología de lucha, y me informo. No lo hacemos de igual manera con el feminismo. Creemos que podemos como opinar, cuestionar, interpelar, sin tomarnos como la molestia de con seriedad involucrarnos en sus producciones, digamos, en sus historias de lucha. Y me parece que eso es algo que deberíamos hacer. Entonces digo, eso es una de las cuestiones que me parece como que es importante plantearnos, ¿no? Ahora, cuando este recorrido, que implica malestar, que implica incomodidad, que implica incertidumbre, lo hacemos en soledad o pretendemos hacerlo en soledad, estamos cagados. La verdad que yo, en mi sillón, tomando mate, resolver si marcho o no marcho, no es muy conducente o productivo políticamente. Ahora, ¿por qué entonces no contamos con espacios colectivos de problematización, de elaboración política entre varones? Si efectivamente hace tiempo y en esta coyuntura más que nunca tenemos mucho interés de discutir y de movilizarnos en relación a la agenda feminista. Y entonces, en vez de estar ante cada efeméride feminista batallando en las redes sociales sobre por qué no me integran o por qué no me incluyen o por qué, digamos, no tengo la posibilidad de adherir a una lucha con mi presencia física, nos generamos espacios de reflexión y de elaboración política con nuestros compañeros. Bueno, efectivamente, porque hay una cuestión que lo podemos ver como en varios aspectos del debate sobre el lugar de los varones, o el no lugar de los varones, sobre la masculinidad hegemónica, sobre si los varones podemos ser feministas o no, que también está presente en esta discusión de este libro, que es la pregunta por la identidad o la pregunta por la relación de poder. Pongo dos ejemplos. Uno es en el caso de la masculinidad hegemónica, ¿no? O del tipo de modelo de masculinidad. Entonces, si nosotros enfocamos la pregunta sobre la masculinidad hegemónica en relación a la identidad, lo que nos estamos preguntando es sobre la masculinidad de los varones. ¿Cómo nos afecta la masculinidad a los varones? ¿Cómo se transforma la masculinidad de los varones? Ejemplo concreto, varones y paternidad. Entonces vemos que los varones, antes veíamos una imagen de los padres, bueno, que era una persona que entraba y salía de la casa, que traía dinero, que estaba los fines de semana, que te llevaba a la cancha, que te ponía los puntos, la figura de la ley. Bueno, probablemente hoy la figura de los varones y más de nuestras generaciones padres sufre algunas transformaciones positivas en relación a un mayor involucramiento, digamos, en algunos aspectos afectivos, del cuidado, alguna modificación, digamos, en el involucramiento de las tareas domésticas y de cuidado. Y si nos quedamos solo con la foto, la identidad de los varones padres, diríamos, hubo una transformación muy significativa. Los varones padres de hace 30 años eran estos estereotipos, arquetipos del varón macho, troglodita, y ahora el varón padre es un copado. Padre progresista. El padre progresista. Ahora, si la pregunta ya no es por la identidad, o no solamente, sino por la relación de poder, y vemos que aún con estos cambios positivos de los varones padres, las mujeres siguen tomando el 70% de las tareas domésticas y de cuidado, los varones solo hacen aquellas tareas domésticas y de cuidado que les resultan satisfactorias o entretenidas, no te cambian un pañal, no le cortan las uñas, no le lavan el culo, no le sacan los piojos, no van a las reuniones del colegio, y en última caso pueden elegir en qué tareas se involucran, no van a pausar sus carreras profesionales o laborales por la paternidad, no luchan dentro de sus sindicatos o sus lugares de trabajo para extender las licencias por paternidad. Bueno, efectivamente la paternidad en tanto relación de poder no se modificó tanto. Se modificó en tanto identidad, la masculinidad y la paternidad de esos propios varones. Entonces, esa pregunta la podemos llevar o esa discusión a si los varones podemos o no ser feministas.
¿Es una pregunta por la identidad? Si podemos o no ser feministas. ¿Es una pregunta de si yo puedo ponerme una remera que diga que soy feminista, o publicar en mi Facebook que soy feminista, o autopercibirme feminista? Y la verdad, en sí mismo no dice mucho. Lo que las compañeras nos cuestionan cuando nos decimos feministas o nos decimos antipatriarcales es: tus relaciones de poder no cambiaron un carajo. Seguís teniendo casi las mismas prácticas que tenías antes de decirte feminista. Entonces, lo que queremos es ver cómo en tu práctica concreta eso implica una transformación. Y me parece que si nosotros, digamos, nos corriéramos un poco de la disputa por definirnos o no feministas, y efectivamente estuviéramos poniendo el foco en qué de nuestras prácticas estamos transformando, el debate sería otro. Y la apertura, en términos de práctica concreta y de demostración de un involucramiento genuino, digamos, en la lucha feminista, también sería mucho mejor recibida por nuestras compañeras. Entonces, yo digo, ¿por qué las resistencias a que los varones no solo nos definamos feministas, sino que generemos espacios colectivos de reflexión, de problematización, donde invertamos tiempo, donde invertamos energía, que le sacamos a otras tareas de ocio o de desarrollo profesional o militante para ponerla en estos debates y en estas prácticas? Porque tenemos para perder. Y claro, ¿quién hace una inversión de tiempo y energía en algo que te da pérdida? Porque sí, hay luz al final del túnel. Vamos a librarnos de mandatos que son opresivos, vamos a probablemente tener una relación más afectuosa a la hora de pensar en la paternidad, vamos a tener amistades más íntimas, vamos a poder soltar el mandato de procrear, proveer y proteger, hasta capaz que podemos descubrir el placer anal. Pero antes de llegar a eso, vamos a perder. Vamos a perder privilegios, vamos a perder protagonismo, vamos a perder prestigio y perdemos impunidad. Cuando los varones nos dejamos atravesar por los feminismos, perdemos impunidad. ¿Por qué un varón, cuando ve una denuncia de violencia en su organización o en el Facebook, quiere saber con detalles qué pasó? Porque está la sospecha de que pudimos haber hecho lo mismo. Entonces queremos saber, ¿quién denunció? ¿Pero denunció penalmente? ¿Pero cuál fue la práctica esa a la que llaman acoso o a la que llaman abuso? ¿Y cuál fue la compañera? ¿Y qué hay detrás de tanta búsqueda de información? Sí, los umbrales de lo que se considera acoso, de lo que se considera violencia, de lo que se denuncia, de lo que ya no se calla, son otros hoy, por todo este movimiento del que hablaba Vicky. Y eso hace también que los varones empecemos a sospechar de nosotros mismos, porque eso que hoy se denunció en determinado compañero es probable que también lo hayamos hecho. Y la búsqueda de información en detalle muchas veces tiene que ver con esa incomodidad, con ese malestar, con esa sospecha de nosotros mismos. Imagínense si no es de algún modo traumático ese acercamiento a esos debates. Y sí, en ese sentido es que implica pérdida de impunidad también. Entonces, si todas esas pérdidas son posibles, efectivamente el acercamiento, digamos, a los feminismos implica, digamos, movimientos que no son para nada sencillos y que seguramente en proceso sean liberadores y sean gratificantes, para nosotros también. Pero que me parece que acercarnos a los feminismos como varones implica saber que es una lucha contra nosotros mismos. Y que esa lucha contra nosotros mismos no puede ser sin incomodidad, no puede ser sin malestar, y que no puede ser en soledad, porque si no la abandonamos rápidamente. Porque necesitamos generar también espacios de pertenencia entre varones, que nos podamos bancar estas preguntas, que nos podamos acompañar en estos procesos, sabiendo, digamos, en vez de diferenciarnos, digamos, con ese arquetipo del macho violento que tanta comodidad nos genera, digamos, porque lo ponemos allá afuera, identificándonos como compañeros que seguramente tenemos alguna práctica machista o violenta que no estamos pudiendo reconocer. Desde ese piso es que podemos encarar un proceso de reflexión un poco más genuino. Sí, a ver, ser varón en esta sociedad patriarcal
es estar socializado para estar en lugares de poder. Y estar en lugares de poder no se puede permanecer si no es reproduciendo algún tipo de violencia. Entonces, digo, si no la vimos hasta ahora, bueno, tendrá que ver con parte de nuestro proceso de reflexión. Pero cuando nos involucramos en esto, empezamos a reconocer esas violencias. Y eso para compañeros que nos organizamos desde la posición siempre, digamos, de los de abajo, los oprimidos, contra las instituciones, contra los patrones, contra la iglesia. Y claro, reconocerte en el lugar de opresor de tus propias compañeras, por supuesto que no es sencillo ni gratuito. Entonces un poco la cuestión que yo planteo y que quería compartir también es que este acercamiento de los varones a los feminismos va en contra del proyecto político de la masculinidad. ¿A qué le llamo proyecto político de la masculinidad? Digo, como para hacer una diferenciación. Está la masculinidad en singular y en mayúscula y las masculinidades. Para mí la masculinidad es un dispositivo de poder. La masculinidad es un conjunto de discursos y de prácticas que hacen que aquellos sujetos que nacemos con pene seamos socializados, seamos criados, seamos entrenados para creer, para pensar, para sentir que los cuerpos, que las energías, que los tiempos, que las capacidades de las mujeres deberían estar a nuestra disposición. Para mí eso es la masculinidad. Es un dispositivo que nos entrena para todo eso. ¿Reconocen que este ingeniero por nacer tiene pene? Nos socializan para eso, para estar en ese lugar de poder. La masculinidad es un lugar en el mundo, para decirlo de una manera un poquito más sencilla, y es un lugar lleno de privilegios. Entonces, las masculinidades, así en plural, y en todo caso tienen, porque si se quiere, si esto es un dispositivo de construcción o de producción, su resultado más óptimo es el varón cis hetero hegemónico, ¿no? Es como lo que este dispositivo más quiere producir como su resultado. Ahora después habemos un montón de desvíos que o no somos hetero, o no somos cis, o no somos hegemónicos, o no tanto, o lo somos en algunos contextos y en otros no, pero que también estamos afectados por ese dispositivo de masculinidad y de algún modo u otro lo reproducimos. Las mujeres y las feminidades también tienen expectativas respecto a las masculinidades y a los varones según este dispositivo de masculinidad. Y también parte de su proceso de deconstrucción es romper con esas expectativas respecto a los varones, ¿no? Pretender que los varones también muchas veces estemos en esos lugares que el patriarcado pretende para nosotros. Entonces digo, efectivamente, acercarnos a los feminismos es romper con ese proyecto político de masculinidad. Yo digo, para hacer como algunas analogías, ese dispositivo de masculinidad es un dispositivo extractivista. Es una política extractivista. La masculinidad es una política extractivista que busca extraer de las mujeres su tiempo, su capacidad, su energía, sus emociones, su capacidad de contención, ¿no? En todos los espacios. Feminizar la política también es poner entre signos de preguntas qué es lo que hacemos los varones en nuestras organizaciones con los tiempos, con las energías, con los cuerpos y con las capacidades de las mujeres, muchas veces puestos al servicio del desarrollo militante de los compañeros, ¿no? Entonces, si no socializamos esos medios y esos espacios por los cuales crecemos como militantes, estamos reproduciendo hacia el interior de las organizaciones políticas ese proyecto político de masculinidad que es extractivista, digamos, y que se queda con la plusvalía cotidiana que producen las compañeras. Entonces, para mí sí, efectivamente, responder a la pregunta de si los varones podemos o no ser feministas es responderla desde un punto de vista. Por supuesto que hay miles de respuestas a esa pregunta. Y acá nadie va a intentar saldarla a esa pregunta. Ahora, la respondemos desde un punto de vista, y nuestro punto de vista es el feminismo popular, que además dijimos y decimos que es mixto y disidente en el marco de la apuesta política de nuestra organización. Por lo cual no solo creemos que podemos ser feministas, sino que deseamos ser feministas. Ahora, creer que lo vamos a hacer en igualdad de condiciones que las compañeras, creer que estamos igualmente afectados por el patriarcado que las compañeras,
creer, digamos, que el patriarcado nos oprime a todos y a todas por igual, porque también hay mandatos hacia la masculinidad, es ignorar las relaciones de poder. Entonces, efectivamente, si queremos ser feministas, tenemos que asumir que ser feministas va en contra de nosotros mismos en muchos sentidos. Y que esa es la gran complejidad de la aproximación de los varones a esta lucha. Por último, un par de cositas en relación a qué podemos hacer los compañeros con esto. Digo, por un lado, me parece que uno de los ejercicios dificultosos, frustrantes por momentos, es la organización colectiva entre varones. Y digo dificultosos y frustrantes porque yo lo he transitado, digamos, como dice el flyer por ahí, fui impulsor de los colectivos de varones antipatriarcales durante muchos años, por lo menos 5 años me dediqué a eso, a armar colectivos de varones en diferentes partes del país, y es un proceso bastante complejo. Y yo creo, digamos, que si en algún momento decidimos algunos de esos compañeros pasarnos a apostar a la construcción mixta desde Malajunta, también tiene que ver con encarar otras dificultades. No con quedarnos sin dificultades, con encarar otras. Y me parece que todavía tenemos que poder zigzaguear entre ambos espacios. Espacios propios de varones y espacios intergéneros, espacios mixtos. Los espacios propios de varones tienen una potencialidad que es la posibilidad de construir espacios de pertenencia, porque cuando rompemos con la complicidad machista en los espacios de socialización masculina de nuestra vida cotidiana, el grupito de WhatsApp de los pibes del secundario, o el grupito con el que vas a jugar al fútbol, y sí, la verdad es que quedás un poco en offside, ¿no? Y a veces en esos espacios de pertenencia se te complica tu pertenencia, se te complican ciertos privilegios, ciertos lugares de referencia, cuando sos el que cuestiona esa complicidad machista que se reproduce ahí. Entonces digo, también es necesario construir simultáneamente, paralelamente, otros espacios alternativos de sociabilidad entre varones con otras lógicas, donde podamos también contenernos en estos otros procesos y en estas otras preguntas. Yo le preguntaba a un pibe en la asamblea de varones feministas que hicimos el año pasado, ¿por qué cuando reconocemos una práctica machista en nuestro grupo de varones, no la agitamos, no decimos nada? No, cuando no la vimos, que nos pasó por al lado, la tenemos naturalizada, no reconocimos que era machista. No, cuando la reconoces, te das cuenta que se están yendo al pasto, pero no decís nada. ¿Y sabés qué pasa, Lucho? Me dice que si yo le digo a mi amigo esa práctica machista, él me dice 10 a mí. Entonces, muchas veces el motivo por el cual no rompemos la complicidad machista es porque estamos cuidando nuestros propios privilegios y porque sabemos que nosotros también tenemos esas mismas prácticas, ¿no? Entonces digo, en algún modo generar espacios donde sea posible cuestionar una práctica machista, pero también bancarse que nos la cuestionen, es parte, digamos, de lo que tenemos que poder construir como espacio de sociabilidad militante entre varones. Ahora, no nos podemos quedar solamente con eso, y la pregunta también está en cómo llevamos esto a otros territorios de intervención. Cómo llevamos esto a otros espacios donde podemos tener práctica política y son un poco más hostiles porque los compañeros no están esperando que rompamos la complicidad machista, y de hecho las reacciones ante eso son un poco más hostiles. Entonces digo, tenemos que poder elaborar estrategias políticas de intervención en esos espacios, y yo creo que ahí es importante también contar con estos espacios mixtos con las compañeras. Que las compañeras también nos marquen un poco los ritmos de nuestros procesos de cambio y que también nos puedan devolver un poco esto a nosotros, ¿no? Sin que de repente eso sea el punto central de la reunión, sin que nosotros estemos demandando contención y formación de las compañeras de modo permanente. Hay otro artículo acá que traía para compartir, por lo menos el título para que lo googleen, que es "Las feministas no somos responsables de educar a los hombres", de Cecilia Winterfox. Muy interesante, de todo el desgaste que implica para las compañeras el tener que estar como en ese lugar de responsable de la despatriarcalización de nosotros como compañeros varones. Entonces, una de las cuestiones que yo creo que sí hace a esta forma en la que nos tenemos que involucrar los varones, no solo, digamos, en la transformación de nuestras prácticas personales, no solo en la transformación de nuestras prácticas como militantes dentro de nuevas organizaciones mixtas, sino en este lugar de compañeros, varones, militantes, referentes, y es cómo hacemos que este grito, este reclamo, esta exigencia del movimiento feminista y de disidencias sexuales acerca de las prácticas que los varones tenemos que transformar sea nuestro discurso como varones.
Digo, ¿cómo empezamos a incorporar a nuestros análisis de coyuntura, a nuestros análisis económicos, a nuestros análisis sobre las dificultades de la unidad del campo popular, a nuestros análisis sobre la dificultad de un sindicalismo combativo, el lugar que tiene la masculinidad en todo eso? Porque lo tiene y mucho. Y si no la vemos es porque hasta el momento no nos lo preguntamos y no lo reflexionamos. Entonces, yo creo que cuando pensamos, por ejemplo, acá hace poquito se reformó, digamos, en la legislatura, digamos, lo que tiene que ver con las licencias por paternidad de los trabajadores y trabajadoras del Estado, ¿no? Y se extendió la licencia por paternidad a los trabajadores varones. ¿Eso de dónde vino? ¿Es una demanda del movimiento sindical? ¿Una demanda del movimiento político? ¿Los varones salimos a discutir eso? Que cuando la pareja sean ambos trabajadores del Estado se reduzca la posibilidad de la licencia de las mujeres, es algo sobre lo cual salimos a cuestionar, a discutir. No, ni nos enteramos. Y no tenemos que incorporar a nuestra agenda sindical, política, reclamos en relación a el lugar de los varones, la posibilidad de pensar en dispositivos de atención a varones violentos, la posibilidad de ser nosotros los que nos hagamos cargo de acompañar los procesos de los compañeros denunciados en el marco de nuestras organizaciones, la posibilidad de pensar cómo la educación sexual integral también tiene un abordaje de la masculinidad destinado a los pibes desde los primeros años, la posibilidad de pensar en que las tareas de cuidado tienen que dejar de ser femeninas, privatizadas en el seno de la familia y ser una preocupación política, comunitaria y pública. Digo, eso es parte de la agenda de masculinidades y los varones también la tenemos que pensar. Y los varones, digamos, que nos dedicamos a la ciencia política, a la economía y demás, tenemos que leer feminismo para poder ver, digamos, cómo eso permea nuestro prisma de análisis y de mirada de la realidad. Esa es la forma también en la que los compañeros nos podemos acercar. No para sustituir a las compañeras en los discursos del movimiento feminista, sino para tener una mirada feminista sobre las masculinidades como varones. Y esa no es una tarea de las compañeras, es una tarea nuestra como compañeros. Yo creo que una plataforma política del siglo XXI que efectivamente interpela a las mayorías, que efectivamente se haga cargo de que la política feminista tiene que ser una política protagónica de nuestra mirada de la realidad, no es simplemente el dejarle espacio a las compañeras, es que efectivamente el feminismo permee todos nuestros lineamientos y análisis políticos de la realidad, y eso implica particularmente para los compañeros que somos varones dentro de estas organizaciones, formarnos en feminismo para que efectivamente podamos desde nuestros discursos ser nosotros los varones los responsables de interpelar a los otros varones en romper estas relaciones de violencia, en romper el dispositivo de masculinidad como un dispositivo de reproducción de desigualdades y efectivamente intentar de algún modo, ser cada vez menos varones y efectivamente ser mejores compañeros, digamos. Eso es un poco, me parece, el desafío que tenemos que atravesar. Así que bueno, ahí que la gente estaba como atrapada. Siempre prepara algo de 10 minutos y después ahí va. Sí, pero me pareció que estaba bien. Bueno, nada. Micrófono abierto. Preguntas, opiniones. Somos una primera revolución, pues se dijeron un montón de cosas. Una que, bueno, a mí me pareció interesante esta distinción que hacía Lucho entre transformación de las prácticas y de los privilegios, ¿no? Como esa distinción, ¿no? En esto de, bueno, una cosa es cambiar las prácticas, otra cosa es renunciar a los privilegios. Está buenísimo que los padres hoy sean distintos que hace 30 años, pero eso no significa necesariamente que ahí hay un cambio de prácticas, pero no necesariamente una renuncia al privilegio, ¿no? Bueno, por ahí algo parecido se puede pensar en la militancia, ¿no? Es decir, estoy seguro que la gran mayoría de los militantes han cambiado sus prácticas, o hemos cambiado nuestras prácticas 10 años para acá, 15 años para acá, y está buenísimo que la militancia hoy de los varones no tenga las mismas prácticas que podían tener hace 20 años, pero eso no significa
que hayamos renunciado a los privilegios, ¿no? Digamos, en ese mismo paradigma que vos decías con la paternidad. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿cómo pasa? Suponiendo que hay un cambio en las prácticas, producto de esto, ¿cómo hacemos para ese paso siguiente, que sería discutir los privilegios, ¿no? Y después una pregunta más general sobre el feminismo, por las cosas que dijo Vicky, esta tensión que ella planteaba sobre cómo la derecha puede capitalizar reivindicaciones del movimiento de mujeres, el feminismo. A mí me parece todo un tema muy interesante. Digamos, siempre estuvo planteado ese tema, ¿no? En movimientos populares, de cómo muchas veces la derecha capitaliza. Pero sobre todo yo lo relacioné con algo que me pasó cuando vi el debate en el Congreso, que fue la argumentación de Fernando Iglesias, no sé si la vieron. Un tipo que probablemente sea de los personajes más despreciables, ¿no?, del macrismo, mucho más que los Penatos, digamos, ¿no? Es un tipo que... y obviamente totalmente a favor, ¿no?, de la ley de interrupción voluntaria de embarazo. Y no sé si la vieron, pero él usó un argumento que fue terriblemente eficaz, que fue mostrar un mapa del mundo, donde mostrar a todos los países del primer mundo donde el aborto es legal, y básicamente África y América Latina, donde el aborto es ilegal. Entonces le decía a su propio, interpelando directamente a sus propios compañeros de Cambiemos, liberales, de derecha, y le decía, ¿ustedes a qué países se quieren parecer? ¿A Estados Unidos, a Francia, o a África o América Latina, ¿no? Entonces, claro, yo decía... Bananeros. Bananeros. Claro. Entonces, claro, yo decía, es un argumento muy eficaz. Si yo quiero convencer a mi abuela, estoy seguro que con esto la convenzo. Seguro. Pero es un argumento de mierda, ¿no? Horrible, ¿no? Porque era eurocéntrico, antipopular, ¿no? Entonces, nosotros decimos que queremos un feminismo popular. Le pusimos un apellido de popular, ¿no? Parecido a lo que hicimos con la izquierda. ¿No? Cuando uno dice que hay una izquierda popular, es porque hay una izquierda que no popular o liberal, y lo mismo supongo con el feminismo, ¿no? Hay una tradición en la Argentina liberal, en el, entre comillas, buen sentido de la palabra, ¿no?, que por más que ideológicamente sea de derecha, acompaña, ¿no? Liberal en buen sentido de la palabra, digo, de la Revolución Francesa, de derechos individuales, ¿no? Y que está siempre en tensión en Argentina y en América Latina con lo popular. Yo doy clase de historia argentina y siempre pongo un ejemplo muy claro de esto, que nosotros tenemos en la Argentina, por ejemplo, una tradición muy fuerte de educación laica. No, digamos, ¿por qué? Porque una parte de la generación oligárquica que constituyó el Estado argentino estaba peleada con la Iglesia porque tenía ideas liberales europeas. Sarmiento, ¿no? Sarmiento. Y que en cambio la revolución de 1943, con la cual se inició el proceso que puso a Perón como secretario y que derivó el peronismo, una de sus consignas y sus medidas concretas, por el cual tuvo el apoyo de la Iglesia, fue restablecer la educación religiosa en las escuelas, ¿no? Entonces, ahí esa contradicción atraviesa todos los movimientos populares de América Latina, ¿no? Y así como una izquierda que entre Sarmiento y Perón, sin duda elige Sarmiento, ¿no? ¿Qué pasa con el feminismo? Pregunto, ¿qué pasa con el feminismo, con esa tensión entre lo popular y lo liberal? Le ponemos el pañuelo. Sí. Bien ahí. Me pregunto si sirve esto para explicar qué es un feminismo popular en América Latina y en qué sentido sería diferente de un feminismo liberal que existe y que es parte del movimiento y que acompañe, pero bueno, ¿dónde está esa diferenciación o cómo se explica esa tensión? Y pregunto por la feminización de la política, porque no sé si muchos han leído a Durán Barba, pero yo me leí ahora en el verano el último libro y es uno de sus ejes principales la feminización de la política, ¿no? Entonces, ahí otra vez, bueno, lo dice la derecha, bueno, lo decimos nosotros, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Estamos de acuerdo con Durán Barba o él quiere decir una cosa y nosotros queremos decir otra, ¿no? Pregunto, a ver cómo se entiende esto de qué es la feminización de la política, y si la feminización de la política yo sé que no tiene exclusivamente que ver con que el rol de las mujeres, pero también tiene que ver con el rol de las mujeres, y nosotros venimos, última pregunta, estamos en un país que fue gobernado 8 años por una mujer, ¿no?
y hubo, digamos, a mí me quedó grabado en uno de los talleres que hicimos una vez de despatriarcalización, algo que me indignó muchísimo, lo puedo contar acá ya, porque que se hablaba del rol de las mujeres y había como un consenso, me indignó no por razones vinculadas al sino por política ideológica, pero había como un consenso en que Cristina era buenísima, una mujer gobierna, pero era una, ¿cómo decir? Como el reflejo de un caso de una mujer que llega al poder adoptando una forma masculina de ejercer el poder, y había un consenso en que, despojándonos de las diferencias políticas e ideológicas, el caso más sintomático, relevante, emergente, de lo contrario era Vidal, ¿no? Que sería, en cambio, contraposición a Cristina, el ejemplo de una mujer que ejerce como una forma, ¿no? Femenina de ejercicio del poder. Y a mí estaba indignado porque me costaba entender que ¿no? Digamos, se sintiera más simpatía por Vidal que por Cristina. Pero lo digo en forma de pregunta, ¿es así? ¿No? Digo, ¿es así? ¿Efectivamente es así? ¿Cuánto tiene que ver con la feminización de la política la experiencia de la que vivimos en Argentina? Digo, no solo en el pasado, también en el presente, ¿no? Cristina, todo eso. No sé quién es. Lucho, es otro libro. Yo voy a los tips o algo. Voy a poner un consultorio. No sé. Bueno, yo arranco con 2 o 3 cositas, no sé, para aportar después del debate que bueno, no alcanza con este tiempo, en este lugar, y está bueno continuarlo, y seguramente también llegar hasta acá y tener este momento es parte de un montón de cosas que nos venimos preguntando. Bueno, por un lado, yo coincido con lo que decía Juli, digamos, ¿no? Esta idea de los tips está buenísimo porque hay puntas y porque hay desorientación. Por otro lado, no hay que caer en la fácil de decir, bueno, cumplo con algunas cuestiones de forma, entonces ya estoy más o menos bien para el target de lo que se espera de un varón militante hoy, digámoslo, pero incluso más allá de pensarlo en una perspectiva de feminismo y de géneros, es válido para nuestra militancia, ¿no? Que transitar preguntas y contradicciones y continuar procesos de reflexión y de pensamiento. Es válido en todos los casos, también debe ser válido en este para que realmente pueda ser sincero, ¿no? Y también para que podamos hacer un balance crítico incluso de nuestro recorrido. Yo creo que, como decía René, seguramente hace 6 años pensábamos de otra manera, por más que puede haber cambios más abruptos y otros que no. Es posible en todos los casos registrar transformaciones en nuestra forma de pensar en este tema o en tantos otros que me parece que también en esa lectura crítica nos ayuda a crecer y a hacernos nuevas preguntas. Bueno, yo pienso también que, no sé, bueno, aparecen muchas cosas, ¿no? No me voy a meter en el tema de los tips entonces, solo iba a decir eso. Me voy a meter con esto que mencionaba un poco Itai sobre el feminismo liberal y el feminismo popular. También, nuevamente, yo creo que todo lo que pensamos en relación a nuestra militancia y a cómo concebimos esta izquierda popular que queremos ser, tendría que ser posible de pensarse desde el feminismo también. O sea, no tener miradas ni esencialistas ni biologicistas. Nadie por portar determinada genitalidad es automáticamente de una manera u otra. Somos construidos por dispositivos y a la vez nosotros mismos y nosotras mismas hacemos nuestros recorridos y nuestras experiencias. Y creo que también eso vale para la propuesta política, es decir, Vidal, por ser... La feminización de la política no puede ser que haya simplemente más compañeras, ¿no? Pensarlo en términos biologicistas, aunque por supuesto eso es reflejo de una lógica, que no haya compañeras que tengamos que reclamarlo, es resultado y reflejo de una lógica totalmente patriarcal, sino que planteamos la feminización de la política en términos
de lo que puede implicar una transformación feminista de la política, me parece. En ese sentido, por supuesto que puede haber un feminismo liberal o una perspectiva de género, como de hecho siempre se habló desde los estados y las instituciones y las ONG sobre estos temas. Puede haberla, pero es una forma y es una propuesta política desprovista de contenidos, desprovista de desafíos a las formas establecidas del poder, y en definitiva también son muchas veces aquellas voces y aquellas figuras que son funcionales también desde ese lugar del cual se debería esperar otra cosa, ¿no? Es la típica chabona que dice, no, yo nunca me sentí oprimida por un varón porque yo lo realicé todo en mi vida según mis deseos y nunca me enfrenté con ningún obstáculo. Bueno, no, ese discurso te resta mucho más que todo lo que vos lograste argumentar en un sentido crítico, ¿no? Y quizás en esas circunstancias y en esas discusiones también te puedas escuchar con la voz te puedas encontrar con la voz de un compañero que abona a pensar y a cuestionar un montón de lógicas, ¿no? En ese sentido me parece que está bien poner en práctica algo que acá dice Clara Serra, que lo quiero leer, que es dos cosas. La primera, que vale para la izquierda, me parece, y para cómo pensamos también este encuentro del feminismo con las masas y cómo nos transforma. Ningún feminismo es radical si es erudito y minoritario, ni si llega solo a quienes han militado años o han leído muchos libros. Me parece muy válido porque tiene que ver con cómo nosotros pensamos la política y cómo pensamos que debe ser una izquierda diferente o nueva en nuestro país. Y también vale para el feminismo, para quienes venimos de esa experiencia. Y después dice, si queremos convencer a la mayoría, tendremos que exponernos a esas dificultades y asumir esos riesgos. Tendremos que salir del cómodo estado en el que el feminismo siempre es radical y puro porque nadie más, aparte de nosotras, lo defiende. Si queremos construir hegemonía feminista, tendremos que prepararnos para que más gente, aparte de nosotras, utilice el feminismo, lo use, lo toque y lo retuerza, para que en definitiva el feminismo nos desborde y vaya más allá de nosotras mismas. Me parece que también es válido para nuestro proyecto político, para nuestra militancia política, y hago esta referencia medio como de una cosa y de la otra, pero en verdad es parte de una integralidad, de una apuesta a la integralidad que tenemos que desarrollar. Esta idea o sea, esta cuestión que es riesgosa, que nos pone en lugares incómodos, pero que también nos desafía a nosotras y nosotros mismos, que es justamente ir a ese encuentro donde podemos, donde nuestra idea, nuestra concepción, nuestro dogma se deforma, se construye con otros y otras. En ese sentido también, para muchas compañeras es un desafío pensar o reflexionar o aportar un debate respecto de qué tienen que hacer los varones, de qué pasa con las masculinidades, ¿no? Y qué tipos de encuentros podemos generar. Es un desafío plantear colectivas feministas mixtas y disidentes, o sea, es algo novedoso, es algo distinto. Creo que nosotras también nos ha costado, o sea, todavía hay que descubrir qué potencialidades hay ahí, y sobre todo creo que que hay una potencialidad por descubrir en términos de poder, como decía Bele hace un ratito, poder aprender. Para mí, esto que decía Lucho al comienzo, ¿no? La duda, la problematización, hacernos preguntas como algo totalmente radical, revolucionario y transformador. Y por otro lado, asumir que no sabemos muchas cosas y que nos tenemos que formar y que queremos aprender. Y que podamos tener muy en claro cuál es el estereotipo de varón que no nos gusta, ni a nosotras, ni a ellos, ni a nadie, pero que bueno, las preguntas tienen que habilitar, no sé, empezar a descubrir o construir qué otro tipo de identidades, de vínculos, de relaciones y de prácticas sí nos gustan, sí disfrutamos, sí nos generan otras cosas nuevas, diferentes a las que estamos acostumbrados o acostumbradas. A ver, bueno, se dijeron un montón de cosas, anoté como 3 carillas de apuntes y ya me perdí. Voy a resonar con un par que me quedaron como más ahí presentes, haciendo ruido.
Una que tiene que ver con lo que planteaba cada compañera en relación a dónde está el deseo en los varones. Digo, porque las compañeras claramente politizan, colectivizan esta consigna nos mueve el deseo. Yo creo que claramente nosotros tenemos que asumir como compañeros, militantes, en determinado contexto histórico, una responsabilidad, una exigencia ética, si se quiere, en relación a la transformación de nuestras prácticas. Ahora, limitarlo a una responsabilidad militante o una exigencia ética también nos queda corto. Y ahí hay que hacer una reflexión en clave del deseo. Efectivamente, ¿qué queremos de nosotros mismos? ¿Qué queremos de nuestros vínculos? ¿Qué queremos de la política? ¿Qué sociedad queremos? Y si efectivamente es posible construir liberación, emancipación, igualdad, cooperativismo, solidaridad, reproduciendo el machismo. Porque digo, si queremos todo eso, si esos deseos nos movilizan a todos los días, despertarnos, organizarnos, destinar gran parte de nuestro tiempo a la militancia, tenemos que poder ser conscientes de que esos sueños son incompatibles con la reproducción del machismo. Entonces, tenemos el deseo puesto ahí. Bueno, ¿cómo lo hacemos carne en nuestra práctica cotidiana? Hay una pregunta que nos hicimos algunas veces cuando hacíamos estos talleres de patriarcalización, llevando ese deseo a la práctica militante, y le preguntábamos a los compañeros y a las compañeras qué deseaban de su militancia, dónde se imaginaban, haciendo qué tareas, cumpliendo qué roles. La mayoría de los pibes nos imaginábamos presidente del centro de estudiantes, delegado del sindicato, referente de no sé qué cadorcha. O sea, y esto no es que es un problema individual de los varones, es que parte de la construcción de la masculinidad tiene que ver con la deseabilidad de la jerarquía. Parte de ser varón tiene que ver con desear, porque el deseo, como decía Vicky, digo, es en un contexto cultural donde también es programado el deseo, digo, de alguna manera es condicionado ese deseo, se obstaculizan ciertos imaginarios, ciertas fantasías, ciertas posibilidades y se alientan otras. Y en el caso de los varones se construye y se alienta un deseo en relación al lugar de jerarquía. Y además nos dan la herramienta violencia a nuestra disposición para alcanzar ese deseo. Si no podemos alcanzar la jerarquía, tenemos la legitimidad para usar la violencia para alcanzarla. Entonces, parte de la pregunta de reflexión que tenemos que hacer es ¿cómo podemos desprogramar ese deseo de protagonismo, de poder, de jerarquía, sobre todo cuando es un poder sobre otros y otras, ¿no? Y poder efectivamente construir otras posibilidades de deseo, politizándolo. A ver, no es Pilar Sordo, digamos, esto. Digo, claro, digamos, ¿cómo hacemos efectivamente el deseo una herramienta transformadora y una herramienta política? Entonces, una de estas cuestiones, digamos, que aparecen mucho en relación a, reconocerme opresor o el tránsito entre, digamos, cambiar ciertas prácticas y renunciar a mis privilegios o reconocer mis violencias. Digo, no se trata de un ejercicio meramente individual. Si no, caeríamos así como una cuestión liberal. Me pongo un consultorio en el primer piso y bueno, vamos a ver, digamos, cómo Juancito reconoce su violencia. Puede ser una alternativa, no es la que estamos construyendo colectivamente. Ahora, ¿qué estamos construyendo colectivamente para reconocer nuestras violencias y nuestros privilegios? Esa es la pregunta. Digo, colectivamente, ¿qué hacemos para eso? Porque las compañeras, digamos, para reconocer la reproducción de su violencia en su vida cotidiana, se organizaron, la colectivizaron, la historizaron, la politizaron. Digo, ¿qué es esto de lo personal es político? Consigna bella. Ahora, ¿qué implica en términos de apuesta metodológica, pedagógica, organizativa? Digo, lo personal no es político en sí mismo. Lo personal hay que politizarlo. Y eso implica un ejercicio de reflexión, que no solo es personal, sino que también es colectivo. Entonces, digo, politizar lo personal también es despsicologizarlo, desindividualizarlo. Es poder ponerlo a circular en espacios colectivos y hacer que eso opere, que esa consigna deje de ser una consigna para que opere como un ejercicio de reflexión que nos permita producir eso que implica la politización de nuestras trayectorias, ¿no? Entonces ahí reconozco
ese privilegio o esa violencia en mis relaciones familiares, en mis vínculos afectivos y sexuales, en mis vínculos militantes, en mis espacios laborales, digo, en ese ejercicio de politización. Y cuando no lo podemos hacer, y eso también es algo de lo cual tenemos que ser conscientes en términos de límite histórico de nuestras posibilidades, en el sentido de que lo cierto es que muy pocos van a renunciar a sus privilegios o vamos a renunciar a nuestros privilegios de manera voluntaria, y si estamos pudiendo reconocer y transformar alguna de esas relaciones es porque hay un actor colectivo que está protagonizando una revolución histórica y nos lleva a tener que hacer estas reflexiones que hacía el compañero. Digo, efectivamente, digamos, el reconocimiento de esos privilegios tiene cierto límite porque el sujeto privilegiado naturaliza su privilegio, digamos. Lo considera parte de su característica, de su derecho natural, de su personalidad, a veces decimos, ¿no? Bueno, soy así, es mi personalidad, soy jetón, qué sé yo, me gusta hablar mucho. Lo estoy diciendo por mí. Digo, entonces, ¿cómo hacemos, digamos, esos ejercicios en todo caso para que efectivamente el reconocimiento de los privilegios a veces llega a ese límite? Lo reconocemos. La renuncia, me parece, digamos, que en todo caso no pasa por una cuestión como de confesión y látigo individual, sino de un proceso histórico de transformación y tiene su límite, digamos. Entonces digo, me parece que ahí hay algo que sí es importante para pensar en este rol más académico y científico sobre el cual preguntaba el compañero y para pensar en estas cuestiones más de tips cotidianos, digamos, que yo creo que es una transformación epistemológica y no por eso estoy hablando de ciencia o de academia, sino de epistemológica en términos de cambio de punto de vista. Y nosotros estamos entrenados y socializados en el punto de vista opresor. Por lo tanto, hay privilegios y violencias que no vamos a ver. Y que si no nos las hacen ver, como sea, pedagógicamente, con una puteada, con un grito, con una interpelación, con un pasacalle, con un planteo en una reunión, probablemente no la reconozcamos. Ahora, en mi experiencia personal, mis únicas posibilidades de haber como empezado a hacer lugar a algo de todo esto es escuchando a las compañeras. Y eso no es demagogia. Escuchando a las compañeras es escuchando las experiencias de las oprimidas. Digo, porque hay algo ahí de nuestras violencias que si no nos las dicen no las vamos a ver. Y esto no es lo que algunos compañeros a veces demandan, que es, hay que escuchar a las compañeras que nos digan nuestra violencia, nuestra realidad, perseguir el resto del día para que en vez de dedicarte a tu militancia te dediques a decirme cuáles son las violencias que yo ejerzo, así puedo transformarme. No, bueno, tampoco la pavada, digamos. Hay que generar espacios colectivos donde esa escucha sea posible, donde las compañeras efectivamente puedan elaborar esos reclamos y los compañeros alojarlos. Y hay algo, digamos, que tiene que ver con esto de los tips que nosotros trabajamos, no en términos de tips, tomando la palabra que dijeron, digamos, pero no es en ese sentido, sino en ese sentido de politizar lo personal, de hacer esa reflexión en clave autocrítica, que lo trabajamos en todos los talleres que hacemos en relación a micromachismos. Digo, Luis Bonino, que es el autor, digamos, que teoriza los micromachismos, un listado. Como crea, digamos, como una especie de listado de prácticas micromachistas, las clasifica y demás. Entonces, en el taller nosotros agarramos ese listado, se lo damos a cada compañero y es reconocer en ese listado 5 prácticas micromachistas que vos ejerzas. Reconocer en qué contexto las ejerces, con qué objetivos, si te das cuenta. Si no te das cuenta, cuando te lo marcan, ¿cómo reaccionás? Si das posibilidad a quedarte pensando si efectivamente ejerces esa práctica o de repente buscas cuál es la respuesta, pero vos también hiciste como forma, digamos, de anular. O en la manipulación de de enojarse, quedarse en silencio, retirarse de la escena, y todas las prácticas que, si nos ponemos a analizar un poco, todos y cada uno de nosotros debemos ejercer en algún otro contexto. Digo, poder hacer ese ejercicio y de hacerlo, digamos, de forma personal, colectivizarlo con otros compañeros, compartirlo con otros compañeros y en algún momento también compartirlo con las compañeras. Che, vos sabés que vi el listado de micromachismo y yo no me reconozco ninguno. Bueno, para que te ayudo a hacer la lista, digamos.
O me reconozco en esto. Bueno, porque una de las consecuencias o de las problemáticas de reconocer los micromachismos, aparte de que porque no los sentimos en carne propia, no los padecemos, por lo tanto no los reconocemos, es que al ser tan sutiles, en muchos sentidos, en muchos casos las compañeras tampoco los reconocen en el mismo momento en que lo estamos ejerciendo. Y si los reconocen, aparte, no se sienten habilitadas en muchísimos casos a explicitárnoslo. Cuando efectivamente elaboraron el micromachismo, que es como tal, es un micromachismo, se autorizaron a decirlo, pasó el tiempo suficiente para que cuando nosotros lo escuchamos, digamos, ah, mirá con lo que te quedaste enroscada, digamos, eso pasó en un plenario del año pasado. ¿Qué sentido tiene? Sos una exagerada. Digo, entonces en ese momento, a ver, ¿qué me está diciendo la compañera? Yo la verdad que no la veo. No me estoy reconociendo en esa práctica, no la recuerdo siquiera porque no la registro. Pero te voy a escuchar. Digo, capaz que es así. Me doy la posibilidad de dudar sobre mi propia práctica y bueno, probablemente lo haya hecho. Y capaz que lo que te pido, sí, aunque reaccione con cara de orto, es que la próxima vez, cuando lo haga, me lo digas. Porque si no, probablemente cuando me lo digas un año después tampoco lo voy a reconocer, ¿no? Entonces, poder hacer algún ejercicio que tenga que ver con, bueno, a ver, sentémonos con la lista de micromachismo y bájense el PDF de Luis Bonino, tiene 23 carillas, lo leen en un ratito, y vean cuáles son las prácticas micromachistas que reconocen en ustedes. Digo, eso puede ser un ejercicio también. Después generemos una reunión formal, informal, de la organización o con nuestros compañeros, y pongámoslo en común. Y veamos efectivamente si nos reconocemos en los micromachismos de los compañeros o no, si nos pasa lo mismo, si no. Y después hagamos, por lo menos por mail, un documento en el Drive, no para mandarle a las compañeras una reunión que se dediquen a escuchar nuestro micromachismo, para que ellas cuando tengan ganas y tiempo lo revisen y nos digan, che, sí, mirá, o se están quedando cortos, o... Digo, puede ser una posibilidad en términos de reflexión. Ahora, eso para mí, y para terminar con esto, implica, sí, digamos, un cambio de chip. No implica ni que abandonemos la masculinidad, ni que abandonemos los privilegios, ni que dejemos de ser varones, menos en términos de título. Pero sí implica que al menos momentáneamente y a veces sucesivamente demos lugar en nuestra experiencia a la experiencia de las oprimidas. Y eso en algún punto te va cambiando el chip, porque hace que vos una práctica que en su momento no la viste ni cuadrada, la próxima vez la registres en el momento, a lo mejor que ya te mandaste la cagada, pero te la mandaste y la registrás. Digo, eso en algún punto, digo, para plantearlo no en términos de tarea individual, digo, sí implica un desplazamiento epistemológico de nuestra mirada. Y por último, porque me había quedado colgado con lo que decía Eva, y me parece fundamental, a la hora de pensar la política, a la hora de pensar la distribución de las tareas y a la hora de pensar la economía, esas tareas de cuidado de las que se encargan las compañeras cotidianamente tienen que ser el centro de una política liberadora. No es una tarea accesoria que ahora los compañeros tenemos que hacernos cargos para que ellas ocupen una tarea central. Esa tarea es central. No quiere decir que la tengan que cumplir las compañeras. Pero la tarea de cuidado es central, es estratégica. Cuando las compañeras economistas feministas dicen la sostenibilidad de la vida tiene que ser el centro de la economía política, están diciendo esto. No, ¿quién se ocupa de contener al compañero que está mal en la casa? Sí, es eso. Es desprivatizar, es desfeminizar, es desfamiliarizar el cuidado. Y un sindicato que no piensa el cuidado en términos políticos, en términos colectivos, en términos de demanda al Estado y en términos de demanda a los compañeros que lo integran, es un sindicato que es androcéntrico y que es liberal. Porque restringir el cuidado a una tarea individual o familiar, ni hablar de una tarea femenina, es liberal. Entonces, si no queremos ser liberales, si queremos efectivamente ser populares, ser transformadores, hagámonos cargo del cuidado. El cuidado es central para una política transformadora. Eso, digamos, que a veces, digamos, nos cuesta tanto poder, digamos, como jerarquizar. Yo trabajo en un sindicato en la UNTER, en Río Negro, sindicato docente, 90% mujeres, hace 45 años que existe el sindicato, este es el primer año que tienen una secretaria general mujer
a nivel central. Ahora, cualquiera de las 3 listas que ganaba iba a tener por primera vez a una mujer como secretaria general, porque después de 44 años vieron que era imposible que una lista ganara si no tenía una secretaria general mujer. En ese sindicato, una de mis tareas de capacitación es trabajar en la despatriarcalización de los sindicatos. Entonces, cuando hacemos la escena de cuáles son las dificultades y las posibilidades de alternativas, de propuestas, de estrategias para que la compañera pueda ir a la movilización, y en el sur, aparte, hablamos de movilizaciones que implican corte de 40 días, digo, no como me libero 2 horas a la tarde, digo que desestructuran toda la organización social del cuidado y mucho más, las alternativas que imaginan en las dramatizaciones que hacemos son siempre acudir a una red de mujeres. Y esa mujer que quiere ir a la marcha, docente afiliada, llama a la cuñada, llama a la suegra, llama a la niñera si puede pagarla, o ve si otra compañera de gremio se queda, digamos, en el local haciendo un espacio de cuidados colectivos. La interpelación a los hombres a veces aparece como conflicto familiar, cómo lo resolvemos en el marco de la familia, pero la interpelación al sindicato, en términos de, che, esto tiene... El problema de género, siempre, pero más en un sindicato compuesto mayoritariamente por mujeres, es el problema de la clase. La pregunta de cómo compatibilizamos género con clase es absurda. No hay clase sin género, no hay clase sin sexo. Si creemos que hay clase sin género o creemos que hay clase sin sexo, estamos creyendo que la clase es un varón heterosexual con mameluco. Digo, tenemos un problema de concepción de clase en ese sentido. Digo, la clase sin género no existe. Entonces, ¿cómo volvemos atrás en esa operación que en algún momento disociamos entre género y la clase para ver que los problemas de las mujeres trabajadoras, son los problemas de la clase? Y si las compañeras tienen el problema de el cuidado, es un problema de la clase. Entonces, un sindicato que va a una paritaria y no tiene una reivindicación en relación al hacerse cargo el Estado de generar respuestas a los problemas del cuidado, es un sindicato que está ignorando los problemas del 90% de sus afiliadas y que a la vez está siendo reproductor de una mirada liberal y androcéntrica de la lucha de clases, ¿no? Entonces digo, como para que podamos también ubicar la centralidad que debe tener el cuidado, digamos, en la elaboración de nuestras propuestas políticas. Y eso también es una tarea de los compañeros. Por eso yo decía antes, bueno, cómo nosotros como compañeros interpelamos a otros compañeros también. Me parece que eso, que en nuestros compañeros, varones, más en lugares de referencia, sindical o política, tienen que empezar a elaborar agenda en relación a estas problemáticas. No reemplazando a las compañeras en esos lugares, sino justamente viendo cómo hacen cargo, digamos, de esa problemática del cuidado, por ejemplo, y de las relaciones de género en general, digamos, como parte de las propuestas políticas, digamos, de nuestros espacios colectivos y de disputa, digamos. Pero por ahí.